¿Qué tal, Inge? Buenas tardes. En esta ocasión voy a hablar un poquito sobre el manejo de las excepciones en Java. Se podría decir que una excepción es como un medio o una herramienta para tratar situaciones que pueden ocurrir o suceder cuando estemos ejecutando cierto programa, ¿verdad? En dado caso de que hay algún error, ya sea de compilación, en los cuales nosotros como programadores nos podemos dar cuenta del error, o ya sea el error puede ocurrir en la ejecución cuando el usuario esté ejecutando dicho proyecto. Ahí puede surgir eh, un error, por ejemplo, que se tenga que ingresar un valor entero y él ingrese un double o un carácter. Obviamente esos errores nosotros como programadores tenemos que tenerlos visto, ¿verdad? Para que el programa no se cierre de una y ya no se siga ejecutando, porque lo que se pretende con las excepciones es de que si hay algún error, nosotros tenerla prevista para que el programa se siga ejecutando de forma correcta, ¿verdad? Y que no el programa cuando encuentre esa excepción, si la encuentra, por así decirlo, entonces se cierra el programa y ya no sigue avanzando con todo lo demás que tenemos en nuestro programa, ¿verdad? Entonces, se podría decir que como que existen dos tipos de resolver o de intentar atrapar ciertos errores, ¿verdad? Como por ejemplo, al momento de que nosotros queremos, acá ya tengo algunos ejemplos, ya los tengo, se podría decir medio hechos, solo voy a explicar más o menos cómo tratar de evadir eh, algunos errores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá al momento de que uno quiere leer un archivo, ¿verdad? Acá le está mandando uno la ruta de donde se encuentra el archivo. Pero en dado caso, podrían venir y, como lo que yo hice acá, ¿verdad? En dado caso, el archivo se llama poema TXT. En dado caso, viniera, no sé, otro programador o alguien y le cambiara acá la ruta o viniera y borrara el archivo, ¿verdad? Entonces, hay dos formas de hacerle ver que sí, que ahí está el error para que el programa no se cierre. La primera es que podemos acá, como prácticamente es un método, se podría decir, entonces podemos venir acá y poner la palabra reservada, throws, throws. Esta palabra es una palabra reservada que tiene Java que lo que quiere decir es de que es muy probable que suceda un error en este método. O sea, es muy probable que suceda un error en este método. Entonces nosotros tenemos que ver más o menos qué error puede suceder en este método, ¿verdad? Por ejemplo, como decía, puede venir a modificar acá la ruta o pueden borrar el archivo, ¿verdad? Entonces, hay varios tipos de excepciones, ¿verdad? Pero las más comunes o las que a mí más me han surgido es el null pointer exception, el arithmetic exception, el array index exception y el not found exception, ¿verdad? Que es el que prácticamente se da cuando uno intenta, prácticamente se da en los archivos, en las rutas o que si uno borra el archivo. Entonces acá podemos venir y podemos decir, perdón, podemos poner el error que nosotros pensamos que va a dar, que sería en este caso sería el file not found exception, ¿verdad? Lo podemos colocar acá y como vemos ya se nos quita el error. Entonces, es muy probable por esta palabra reservada que acá borren o que cambien el path, ¿verdad? Entonces podemos colocar eso y venimos a ejecutar nuestro programa y como vemos acá nos sale, el sistema no puede encontrar el archivo especificado, ¿verdad? Porque le pusimos, eh, cambiamos la ruta, se podría decir, ¿verdad? Entonces,
Otra forma que existe es, por ejemplo, el try catch, que es el más común, ¿verdad? Y con el que siempre he trabajado sería el try catch. Entonces, también es otra forma de el try, es como, por ejemplo, intentar hacer algo que está en cierta lógica y si hay un error ahí, el catch es como decir atrape ese error y muéstrame en pantalla qué es lo que está pasando, ¿verdad? O sea, el catch como que trata de atrapar ese error. Entonces podemos venir y poner aquí el try catch, ¿verdad? Entonces podemos colocar esta lógica acá en el try y en el catch le podemos tirar un mensaje como por decir el archivo se borró o se cambió de ruta, ¿verdad? Entonces lo vamos a ejecutar y como ven ya no sale el error, sino solo sale lo que nosotros le mandamos, que es que le diga al usuario que el archivo se borró o se cambió de ruta. Entonces el try catch es el que yo más he usado y el que más me ha ayudado para tratar de evitar algunos errores, ¿verdad? Como comentaba este tipo de error. Entonces, con el try catch podemos tratar de que no se cierre nuestro programa de una, sino que diga cuál es el error o qué es lo que está pasando, por qué no está agarrando, ¿verdad? Y obviamente, si hay más lógica. Acá obviamente la va a agarrar y solo va a mostrar el archivo se borró o se cambió de ruta y va a seguir ejecutándose nuestro programa de forma buena, se podría decir, no se va a cerrar de una vez. Entonces eso es lo que nos ayuda el try catch, ¿verdad? Otro error que nos podría surgir es de que intentemos dividir un número dentro de cero, como está este otro ejemplo que yo tengo acá, ¿verdad? Eh, que si vemos, vamos a cambiar acá y vamos a poner el nombre del método, punto, dividir números y vamos a ver, vamos a hacer para que salga el error y luego vamos a ver cómo. Ingrese un número 12 y cero, ¿verdad? Entonces aquí sale el error y dice arithmetic exception, ¿verdad? Entonces, otra forma que yo tengo de darme cuenta el error y para saber qué error me está dando, entonces vengo y una cierta documentación, ¿verdad? Eh, donde pongo el error y ahí me sale como que como que el significado de qué es lo que se trata el error, ¿verdad? Me dice, por ejemplo, de la index array, me dice que puse un término fuera del arreglo o cosas así, entonces me guío más o menos de la documentación que se podría decir que es esta, ¿verdad? Entonces acá venimos y ponemos Java lang, y aquí venimos y buscamos el error que nos había aparecido, ¿verdad? Entonces, Java lang, buscamos, y acá dice arithmetic exception. Entonces acá dice que no se puede dividir un número dentro de cero, ¿verdad? Entonces obviamente esa como que extiende de otra que sería la runtime exception y esa extiende de otra que es la Java lang exception. O sea, es como que una jerarquía de errores, ¿verdad? Entonces no se puede dividir un número dentro de cero. Eh, Entonces, como programadores tenemos que ver que ese error en dado caso puede surgir, entonces ponemos el try catch, ¿verdad? Y ponemos esta lógica dentro del try. Sería realíceme cierta lógica y en dado caso esta falle, entonces podemos mandarle un mensaje en pantalla al usuario que quiere decir no se puede dividir un número dentro de cero, ¿verdad? Para que no se cierre el programa y como podemos ver,
Vamos otra vez, 12 y 0, y acá dice no se puede dividir un número dentro de 0, ¿verdad? Entonces, es una forma, el try catch es una forma muy, muy buena, la verdad, para que nuestro programa siga corriendo y no se cierre de un solo cuentazo, ¿verdad? Entonces, acá es otro ejemplo, por ejemplo, vamos a decir al usuario que ingrese un número, ¿verdad? Y en dado caso el usuario ingrese una cadena de texto, un double, el programa de la misma forma le va a tirar el error y se va a cerrar de una vez y ya no va a seguir con la lógica, ¿verdad? Que esta tenga o o que se tenga que seguir ejecutando aparte de ese método, ¿verdad? Entonces, como miramos acá, voy a... el usuario va a venir y va a decir ingrese un número, ¿verdad? Pero el usuario se le va a ir y va a ingresar, yo qué sé, 13.5, ¿verdad? 13.2 y le va a decir el input mismatch exception, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que el usuario ingresó un tipo de valor diferente al que nosotros estábamos indicándole que iba a ser entero, ¿verdad? Entonces, de igual forma, podemos poner el try catch y en el try poner la lógica que nosotros queremos que se muestre, ¿verdad? Y en dado caso hay un error, le podemos mandar a decir el número que ingresaste es un número decimal, ¿verdad? Para que él sepa qué es lo qué es lo que está pasando y no se cierre el programa, ¿verdad? Como podemos ver otra vez, ponemos 12.2 y el número que ingresaste es perdón, no es un número, perdón, aquí se veía ingresaste, mm, no es un número, no es un número decimal, ¿verdad? Entonces, de igual forma, eh, tenemos un arreglo, ¿verdad? Y bueno, esto ya no sería tanto problema del usuario, sino sería prácticamente de nosotros, pero a veces se nos va. Y acá lo hice, pero solo para darnos cuenta de que a veces nos sucede, ¿verdad? Entonces aquí podemos a declarar un arreglo que sería de 5 posiciones y dentro del for ponemos, yo que sé, 6 7 8 9. Esto es un ejemplo muy, muy, muy básico, ¿verdad? Pero se nos olvida y acá venimos a poner 6. Entonces vamos a ejecutar y nos va a salir sal- salida arreglo. Nos va a salir el array index. Está fuera del arreglo, ¿verdad? Como vemos, ingrese el número 4. Y acá nos sale el error, el error. Dice array index of bond exception. O sea que el arreglo era de 5 posiciones y nosotros le estamos metiendo 6 posiciones, ¿verdad? Entonces también son problemas que nos surgen, no tanto es problema del usuario, sino es problema de nosotros, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que estamos metiendo un valor de más al que nosotros tenemos visto, tenemos declarado acá en nuestro arreglo, ¿verdad? Otro error muy común y el que me surgió en la práctica fue el null pointer exception, que era que estábamos nosotros tratando de acceder a un objeto que no tenía nada o que estaba nulo, ¿verdad? Entonces me surgió mucho en mi proyecto, como por ejemplo acá, digamos, acá solo creé una clase y vine a crear, por ejemplo, get nombre es igual a María, por ejemplo, y venimos acá, ¿verdad? Y un objeto que sería, instanciamos persona igual a Pérez igual a new persona, ¿verdad? Entonces, esto solo lo voy a poner como comentario para que no me lo vuelva a tirar y ponemos per punto verificar edad
y vamos a ver que acá nos va a salir el null pointer exception. O sea, quiere decir que nosotros estamos tratando de acceder a un objeto que no tiene nada o que es nulo, ¿verdad? Entonces, eso sería el manejo de errores. Bueno, ahorita me he topado con estos ciertas excepciones, ¿verdad? Como eso del null, el que más me he topado es el null pointer exception, que es que trato de acceder a un objeto que no tiene nada, que es nulo prácticamente. Y como comentaba anteriormente, el arithmetic exception es si el usuario ingresa a dividir o quiere dividir dos números, pero el segundo número lo pone como cero. Entonces, lo metemos dentro de un try y le decimos que no se puede dividir un número dentro de cero, ¿verdad? En dado caso eso se tiene que saber, pero en dado caso no, se confunda el usuario, entonces le tenemos que dar un mensaje para que el programa no se cierre y nos pueda permitir seguir avanzando, ¿verdad? Son ejemplos muy, muy básicos los que realicé acá, pero así es como funciona, bueno, así es como yo lo he manejado, las excepciones, ¿verdad? Por medio de un try catch y que el try intente hacer cierta lógica y si hay algún error, el catch como que atrápeme ese error, ¿verdad? O atrápeme esa excepción para que mi programa no se cierre de un solo cuentazo. Entonces, eso sería eh, todo por mi parte. Espero se haya comprendido un poco, ¿verdad? Eso sería todo, Inge. Feliz tarde.